Ahí está. Disculpen, pero esto se va a tener que quedar para los bloopers. ¡Aguanta! Aguanta. Ok, bueno, ahora sí. ¿Todo listo? Ahora sí. Súbanse y sean bienvenidos a La Trajinera de Xochitl, un podcast de vigilantes de la memoria, en donde cada lunes echaremos chismecitos sobre historia, literatura o algún tema de la cultura pop. Mi nombre es Laura Mormada y junto a Dani y a Janet, en el episodio de hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente a las que hemos hecho en los demás programas. Y en esta ocasión vamos a hacer una lectura de un cuento y posteriormente vamos a hablar un poco de sus características, temas principales y sobre todo nuestras opiniones personales. Pueden contarnos en los comentarios qué les parece este tipo de dinámicas y si les gustaría que las hiciéramos más adelante en un futuro. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Laura Mormada, no lo voy a superar nunca. Laura Mormada, es que es una nueva personalidad, Laura Mormada. Laura Mormada es experta en literatura hispana. Sí. Es como la Laura con la voz normal, la única diferencia es que está mormada. En todo santa. Ahora como todo Bob tiene Esponja, sentido. con diferentes pelucas. Tun, 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 tun. Sí. Ándale. Yo soy Carlos Santana. Pero Bueno, bueno, ¿cómo chicas, va a estar la cosa entonces? ¿Nos va a salir un cuento? ¿Nos va a sí. salir el cuento del percebe feo? Oh, Dani, cuéntanos rápido el cuento del percebe feo, por favor. Ay, ¿cómo era? Todo No feo lo sé, tú te que lo se sabes, yo no. murió. Ándale. Fin. No, qué Y ahora entiendes triste. por qué siempre que Eric dice eso, fastidia. Pues bueno, está genial ese cuento tan dramático, tan triste, porque el cuento que vamos a leer hoy es parte del romanticismo y para quienes tengan un poco cachado este tipo de relatos y este tipo de arte, es súper apegado a la muerte y súper pasional, entonces está muy bien elegido este cuento del inicio. Me gusta. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, Bob entonces, en Esponja esta siempre ocasión, presente. Ujú. sí, siempre presente Bob Esponja, siempre a la moda, siempre hay una referencia que se puede utilizar en este capítulo, lo cual yo debería de empezar a ponerme al corriente con Bob Esponja, porque si no ustedes van a soltar un chingo de referencias y yo no voy a saber ni qué pedo. Te falta estar en onda. No eres coral. Bueno, ya, dejemos de molestar a Lau. Ajá. Platícanos, ¿qué nos vas a contar hoy sobre un cuento del romanticismo? Bueno, en esta ocasión vamos a acercarnos a la lectura del relato de El Mísere de Gustavo Adolfo Bécquer. Hola, soy la Laura de la edición, vengo del futuro, como verán ya no soy la Laura Mormada, pero necesito hacer un pequeño disclaimer. En gran parte del capítulo me refiero a este cuento como El Mísere de Bécquer, pero en realidad no se llama El Mísere, se llama El Miserere. Lo que pasa es de que pues es más sencillo pronunciar el mísere y pues así se quedó en mi cerebro, pero no, en realidad es el miserere. Entonces, cada vez que me escuchen decir el mísere, pues que sepan que me estoy confundiendo y que se dice el miserere para no tener futuras confusiones. Y pues nada, sigan disfrutando del capítulo. ¡Yay! Oh. Bueno, ¿alguna de ustedes ha escuchado algo sobre Adolfo Bécquer o sobre el mísere o sobre el romanticismo? ¿Qué le pueden decir a nuestras queridas personitas que nos están escuchando del otro lado de la pantalla? De Becker, la neta, solo Creo que yo me tocó reconozco su leerlo en nombre. la prepa. A huevo. Es todo. Creo que... Gracias, esa fue No sé si gracias. tiene cuentos. Muchas Sí. gracias, Ah, Jan. pues te vas a leer un cuento, qué mensa. Sí, en efecto. Sí, creo que en cuarto de prepa me dejaron leer algunos de sus cuentos, pero no recuerdo mucho. Y bueno, Éxito. estos cuentos en particular, que sí son pues narraciones
cortitas que tienen, bueno, breves que tienen un inicio, un desenlace y un final. Estos cuentos se les llama leyendas. O sea, sí son cuentos, pero se les dice leyendas. Entonces, ya se ¿Por pueden qué? imaginar. Ah, pues eso lo veremos posteriormente. Oye, lo veremos en un siguiente capítulo. Bueno, adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ay, espero que no estemos muy dispersas en el episodio de hoy, porque se supone que tenemos que grabar 2. Shh, no cuentes nuestro secreto. No, Edítalo, tranquila, lo voy a edítalo. quitar eso en edición. O tal vez Nah. no. Producción. Ay, muy bien. Bueno, Producción alias Laura. Ajá. sí soy. Ahora me presento, soy producción. En efecto, ya escucharon, yo soy producción. Bueno, según fuentes históricas, se conoce que Gustavo Adolfo Bécquer fue un hombre enfermizo, por lo cual no sería de sorprendernos que durante uno de sus padecimientos hubiera acudido a un balneario con el objetivo de mejorar su salud. En Fitero, una villa ubicada en Navarra, España, Navarra, España, se presume que Bécquer estuvo disfrutando de las aguas termales del lugar y conociendo sus alrededores. Asimismo, también se cree que en esta localización geográfica se inspiró para escribir el relato del cual hablaremos en este capítulo, El Miserere de la montaña. Y bueno, como les decía hace un momento, Bécquer es muy conocido o se hizo muy famoso por estos pequeños relatos a los cuales se les conoce con el nombre de leyendas. En un momento vamos a ahondar un poquito más en como que qué podría significar o como denominar este título a estas narraciones. Pero bueno, muy bien. ¿Están listas para escuchar el cuento, chicas? Sí, Échalo, capitán, échalo. estamos listos. No los escucho. ¿Qué pasó con ese capitán? Estamos listos para que haga el wow. Sí, capitán, estamos listos. Sí, capitán, estamos listos. Vive Vive en una una piña piña debajo del mar. ¡Adolf Becker! En Navarra se va a descansar. Y escribe leyendas cuando va a estallar. Adolfo Beck. Ah, no, ya, perdón. Adolfo Becker. Adolfo Becker. Ay, no puede ser. Cuídate destripando la historia, te estamos, híjole, somos tu Bueno, competencia. pues mira, tenemos canciones de calidad, tenemos dibujitos y tenemos historia. Ay, espero no escucharnos patéticas en este momento. Muy bien, ahora sí. Ups. Va el Miserere. Vamos a ponernos modo Sergias. Estamos a punto de escuchar un cuento romántico. Tenemos que ponernos en el mood. Ok, Sí. ¿listas? Ok. Hace Simón. algunos meses que, visitando la célebre abadía de Fitero y ocupándome en resolver algunos volúmenes en su abandonada biblioteca, descubrí en uno de sus rincones 2 o 3 cuadernos de música bastante antiguos, cubiertos de polvo y hasta comenzados a roer por los ratones. Era un mísere. Yo no sé sobre música, pero la tengo tanta afición que, aun sin entenderla, suelo coger a veces la partitura de una ópera y me paso las horas muertas hojeando sus páginas, mirando los grupos de notas más o menos apiñadas, las rayas, los semicírculos, los triángulos y las especies de etcéteras que llaman claves. Y todo esto sin comprender una jota ni sacar maldito el provecho. Consecuente con mi manía, repasé los cuadernos, y lo primero que me llamó la atención fue que, aunque en la última página había esta palabra latina, tan vulgar en todas las obras, finis, la verdad era que el mísere no estaba terminado, porque la música no alcanzaba sino hasta el 10º versículo. Esto fue, sin duda, lo que me llamó la atención primeramente, pero luego que me fijé un poco en las hojas de música, me chocó más aún el observar que, en vez de esas palabras italianas que ponen en todas, como maestoso, allegro, ritardondo, pio vivo,
Ay, debería de saber música para leer esto. A píquere. Habían unos renglones escritos con con letra muy menuda y en alemán, de los cuales algunos servían para advertir cosas tan difíciles de hacer como esta. Crujen, crujen los huesos, y de sus médulas han de parecer que salen los alaridos. O es otra. La cuerda aúlla sin discordar, el metal atruena sin ensordecer. Por eso suena todo y no se confunde nada, y todo es la humanidad que solloza y gime, o la más original de todas, sin duda, recordada al pie de del último versículo. Las notas son huesos cubiertos de carne, lumbre inextinguible, los cielos y su armonía, fuerza, fuerza y dulzura. ¿Sabéis qué es esto? Pregunté a un viejecillo que me acompañaba al acabar de medio traducir estos renglones, que parecían frases escritas por un loco. El anciano me contó entonces la leyenda que voy a referiros. Hace ya muchos años, en una noche lluviosa y obscura, llegó a la puerta clausural de esta abadía un romero, y pidió un poco de lumbre para secar sus ropas, un pedazo de pan con que satisfacer su hambre, y un albergue cualquiera donde esperar la mañana y proseguir con la luz del sol su camino. Su modesta colación, su pobre lecho y su encendido hogar puso el hermano a quien se hizo esta demanda a disposición del caminante, al cual, después que se hubo repuesto de su cansancio, interrogó acerca del objeto de su romería y del punto a que se encaminaba. Yo soy músico, respondió el interpelado. He nacido muy lejos de aquí, y en mi patria gocé un día un gran renombre. En mi juventud hice de mi arte un arma poderosa de seducción, y encendí con él pasiones que me arrastraron a un crimen. En mi vejez quiero convertir al bien las facultades que he empleado para el mal, redimiéndome por donde mismo pude condenarme. Como las enigmáticas palabras del desconocido no pareciesen del todo claras al hermano Lego, en quien ya comenzaba la curiosidad a despertarse, e instigando por ésta, continuará en sus preguntas, su interlocutor prosiguió de este modo. Lloraba yo en el fondo de mi alma la culpa que había cometido, mas al intentar pedirle a Dios misericordia, no encontraba palabras para expresar dignamente mi arrepentimiento cuando un día se fijaron mis ojos por casualidad sobre un libro santo. Abrí aquel libro y en una de sus páginas encontré un gigante grito de contrición verdadera, un salmo de David, el que comienza Misere mei, Deus. Desde el instante en el que hube leído sus estrofas, mi único pensamiento fue hallar una forma musical tan magnífica, tan sublime, que bastase a contener el grandioso himno de dolor del rey profeta. Aún no la he encontrado, pero si logro expresar lo que siento en mi corazón, lo que oigo confusamente en mi cabeza, estoy seguro de hacer un mísere tal y tan maravilloso que no hayan oídos otro semejante a los nacidos, tal y tan desgarrador que al escuchar el primer acorde los arcángeles dirán conmigo, cubiertos los ojos de lágrimas y dirigiéndose al Señor, misericordia, y el Señor la tendrá de su pobre criatura. El romero, al llegar a este punto de su narración, calló por un instante, y después, exhalando un suspiro, tornó a coger el hilo de su discurso. El hermano Lego, algunos dependientes de la abadía y dos o tres pastores de la granja de los frailes que conformaban círculo alrededor del hogar, le escuchaban en un profundo silencio. Después, continuó, de recorrer toda Alemania, toda Italia y la mayor parte de este país clásico para la música religiosa, aún no he oído un miserere, ay, le he dicho miserere todo este rato, un miserere en que pueda inspirarme. Ni uno, ni uno. Y he oído tantos que puedo decir que los he oído todos. ¿Todos? Dijo entonces, interrumpiéndole, uno de los rabadanes. ¿A que no habéis oído el miserere de la montaña? El miserere de la montaña, exclamó el músico con aire de extrañeza. ¿Qué miserere es ese? No dije, murmuró el campesino, y luego prosiguió con una entonación misteriosa. Ese miserere, que solo oyen por casualidad los que, como yo, andan día y noche tras el ganado por entre breñas y peñascales, es toda una historia muy antigua, pero tan verdadera como al parecer increíble. Es el caso que lo más fragoso de esas cordilleras de montañas que limitan el horizonte del valle, en el fondo del cual se hallan la abadía, hubo,
hace ya muchos años, ¿qué digo muchos años? Muchos siglos, un monasterio famoso. Monasterio que, a lo que parece, edificó un señor con los bienes que había al delegar a su hijo, al cual desheredó al morir en pena de sus maldades. Hasta aquí todo fue bueno, pero es el caso que este hijo que, por lo que se verá más adelante, debió de ser de la piel del diablo, si no era el mismo diablo en persona, sabedor de que sus bienes estaban en poder de los religiosos y de que su castillo se había transformado en iglesia, reunió a unos cuantos bandoleros, camaradas suyos en la vida de perdición que emprendiera al abandonar la casa de sus padres. Y una noche de Jueves Santo, en que los monjes se hallaban en el coro, y en el punto y hora en que iban a comenzar o habían comenzado el miserere, pusieron fuego al monasterio, saquearon la iglesia, y a este quiero y a aquel no, se dice que no dejaron fraile con vida. Después de esta atrocidad, se marcharon los bandidos, y su instigador con ellos a donde no se sabe, a los profundos tal vez. Las llamas redujeron el monasterio a escombros. De la iglesia aún quedan en pie las ruinas sobre el cóncavo peñón, de donde nace la cascada que, después de estreñarse de peña en peña, forma el riachuelo que viene a bañar los muros de esta abadía. Pero interrumpió impaciente el músico, y el miserere, aguardaos, continuó con gran sorna el Rabadán, que todo irá por partes. Dicho lo cual, siguió así su historia. Las gentes de los contornos se escandalizaron del crimen. De padres a hijos y de hijos a nietos se refirió con horror en las largas noches de velada. Pero lo que mantiene viva su memoria es que todos los años, tal noche como la que se consumó, se ven brillar luces a través de las rotas ventanas de la iglesia. Se oye como una especie de música extraña y unos cantos lúgubres y aterradores que se perciben a intervalos en ráfagas del aire. Son los monjes, los cuales, muertos tal vez sin hallarse preparados para presentarse en el tribunal de Dios limpios de toda culpa, vienen aún del purgatorio a impetrar su misericordia cantando el miserere. Los circunstantes se miraron unos a otros con muestra de incredulidad. Solo el Romero, que parecía vivamente preocupado con la narración de la historia, preguntó con ansiedad al que la había referido: ¿Y decís que ese portento se repite aún? Dentro de 3 horas comenzarán, sin falta alguna, porque precisamente esta noche es la de Jueves Santo, y acaban de dar las 8 en el reloj de la abadía. ¿Y a qué distancia se encuentra el monasterio? A 1 legua y media escasa. ¿Pero qué hacéis? ¿A dónde vas en una noche como esta? Estáis dejado de la mano de Dios, exclamaron todos al ver que el romero, levantándose de su escaño y tomando el bordón, abandonaba el hogar para dirigirse a la puerta. ¿A dónde voy? A oír esa maravillosa música, a oír el grande, el verdadero miserere, el miserere de los que vuelven al mundo después de muertos y saben lo que es morir en el pecado. Y esto diciendo, desapareció de la vista del espantado lego y de los no menos atónitos pastores. El viento zumbaba y hacía crujir las puertas, como si una mano poderosa pugnase para arrancarlas de sus quicios. La lluvia caía en turbiones, azotando los vidrios de las ventanas, y de cuando en cuando la luz de un relámpago iluminaba por un instante todo el horizonte que desde ellas se descubría. Pasando el primer momento de estupor, exclamó el ego: ¡Está loco! ¡Está loco!, repitieron los pastores, y atizaron de nuevo la lumbre y se agruparon alrededor del hogar. Después de 1 o 2 horas de camino, el misterioso personaje que calificaron de loco en la abadía, retomando la corriente del riachuelo que le indicó el Rabadán de la historia, llegó al punto en que se levantaban negras e imponentes las ruinas del monasterio. La lluvia había cesado, las nubes flotaban en la oscura banda, por entre cuyos jirones se deslizaba a veces un furtivo rayo de luz pálida y dudosa, y el aire, al azotar los fuertes machones y extenderse por los desiertos claustros, diríase que exhalaba gemidos. Sin embargo, nada sobrenatural, nada extraño, venía a herir la imaginación. Al que había dormido más de una noche sin otro amparo que las ruinas de una torre abandonada o de un castillo solitario, al que había arrostrado en su larga peregrinación 100 y 100 tormentas, todos aquellos ruidos le eran familiares.
las gotas de agua que se filtraban por entre las grietas de los rotos arcos y caían sobre las losas con un rumor acompasado, como el de la péndola de un reloj. Los gritos del búho, que graznaba refugiado bajo el nimbo de la piedra de piedra de una imagen, de pie aún en el hueco del muro. El ruido de los reptiles que, despiertos de su letargo por la tempestad, sacaban sus disformes cabezas de los agujeros donde duermen o se arrastraban por entre los jaramangos y los zarzales que crecían al pie del altar, entre las junturas de las lápidas sepulcrales que formaban el pavimento de la iglesia. Todos esos extraños y misteriosos murmullos del campo, de la soledad y de la noche llegaban perceptibles al oído del romero, que, sentado sobre la mutilada estatua de una tumba, aguardaba ansioso la hora en que debiera de realizarse el prodigio. Transcurrió tiempo y nada se percibió. Aquellos 1000 confusos rumores seguían sonando y combinándose de 1000 maneras distintas, pero siempre los mismos. Si me habrá engañado, pensó el músico, pero en aquel instante se oyó un ruido nuevo, un ruido inexplicable en aquel lugar, el que produce un reloj algunos segundos antes de sonar la hora, ruido de ruedas que giran, de cuerdas que se dilatan, de maquinaria que se agita sordamente y se dispone a usar de su misteriosa vitalidad mecánica. Y sonó una campanada. 2, 3, hasta 12. En el derruido templo no había campana, ni reloj, ni torre ya siquiera. Aún no había expirado, debilitándose de eco en eco, la última campanada. Todavía se escuchaba su vibración temblando en el aire, cuando los doseles de granito que cobijaban las esculturas, las gradas de mármol de los altares, los sillares de las ovijas, los calados antepechos del coro, los festones de los tréboles de las cornisas, los negros machones de los muros, el pavimento, las bóvedas, la iglesia entera, comenzó a iluminarse espontáneamente, sin que se viese una antorcha, un cirio o una lámpara que derramase aquella insólita claridad. Pareciera como un esqueleto de cuyos huesos amarillos se desprende ese gas fosfórico que brilla y humea en la oscuridad como una luz azulada, inquieta y medrosa. Todo pareció animarse, pero con ese movimiento galvánico que imprime a la muerte contracciones que parodian la vida, movimiento instantáneo, más horrible aún que la inercia del cadáver que agita con su desconocida fuerza. Las piedras se reunieron a piedras. El ara, cuyos rotos fragmentos se veían antes esparcidos sin orden, se levantó intacta como si acabase de dar en ella su último golpe de cincel el artífice, y al par del ara se levantaron las derribadas capillas, los rotos capiteles y las destrozadas e inmensas series de arcos que, cruzándose y enlazándose caprichosamente entre sí, formaron con sus columnas un laberinto de pórfido. Una vez reedificándose el templo, comenzó a oírse un acorde lejano que pudiera confundirse con el zumbido del aire, pero que era un conjunto de voces lejanas y graves, que parecían salir del seno de la tierra e irse elevando poco a poco, haciéndose cada vez más perceptible. El osado peregrino comenzaba a tener miedo, pero con su miedo luchaba aún su fanatismo por todo lo desusado y lo maravilloso, y, alentado por él, dejó la tumba sobre que reposaba, se inclinó al borde del abismo por entre cuyas rocas saltaba el torrente, despeñándose de un trueno incesante y espantoso, y sus cabellos se erizaron de horror. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las obscuras cavidades de los ojos de las calaveras, vio los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas, y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en 2 hileras y penetrando en él, fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz más levantada y solemne prosiguieron entonando los versículos del Salmo.
La música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno, que, desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía de la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota del agua que se filtraba, y el roce de los reptiles inquietos. Todo esto era la música, y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse, algo más que parecía como el eco de un órgano que acompañaba los versículos del gigante himno de contrición del rey salmista, con notas y acordes tan gigantes como sus palabras terribles. Siguió la ceremonia. El músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Un sacudimiento terrible vino a sacarle de aquel estupor que embargaba todas las facultades de su espíritu. Sus nervios saltaron al impulso de una emoción fortísima. Sus dientes chocaron, agitándose con un temblor imposible de reprimir, y el frío penetró hasta la médula de los huesos. Los monjes pronunciaban en aquel instante estas espantosas palabras del mísere: Iniquitatibus conceptus sum, et impeccatis conceptis me mater mea. Al resonar este versículo y dilatarse sus ecos retumbando de bóveda en bóveda, se levantó un alarido tremendo, que parecía un grito de dolor arrancado a la humanidad entera por la conciencia de sus maldades, un grito horroroso, formado por todos los lamentos del infortunio, de todos los aullidos de la desesperación, de todas las blasfemias de la impiedad, concierto monstruoso, digno intérprete de los que viven en el pecado y fueron concebidos en la inquietud. Prosiguió el canto, ora tristísimo y profundo, ora semejante a un rayo de sol que rompe la nube obscura de la tempestad, haciendo suceder a un relámpago de terror otro relámpago de júbilo, hasta que, merced a una transformación súbita, la iglesia resplandeció bañada de luz celeste. Las osamentas de los monjes se vistieron de sus carnes. Una aureola luminosa brilló en derredor de sus frentes. Se rompió la cúpula y a través de ella se vio el cielo como un océano de lumbre abierto a la mirada de los justos. Los serafines, los arcángeles, los ángeles y todas las jerarquías acompañaban con un himno de gloria este versículo, que subía entonces al trono del Señor, como una tromba armónica, como una gigantesca espiral de sonoro incienso. Auditu meo Davis gaudamium et laetitiam, et exultabum ossa humilitiata. En ese punto, la claridad deslumbradora cegó los ojos del romero. Sus sienes latieron con violencia, zumbaron sus oídos y cayó sin conocimiento por tierra, y nada más oyó. Al día siguiente, los pacíficos monjes de la abadía de Fitero, a quienes el hermano Lego había dado cuenta de la extraña visita de la noche anterior, vieron entrar por sus puertas, pálido, como si fuera de sí, al desconocido romero. ¿Oíste al cabo el mísere? Le preguntó con cierta mezcla de ironía el Lego, lanzando hurtadillas una mirada de inteligencia a los superiores. Sí, contestó el músico. ¿Y qué tal os ha parecido? Lo voy a escribir. Dadme un asilo en vuestra casa, prosiguió dirigiéndose al abad. Un asilo y pan por algunos meses, y voy a dejaros una obra inmortal del arte, un miserere que borre mis culpas a los ojos de Dios, eternice mi memoria y eternice con ella la de esta abadía. Los monjes, por curiosidad, aconsejaron al abad que accediese a su demanda. El abad, por compasión, aun creyéndole un loco, accedió al fin a ella, y el músico, instalado ya en el monasterio, comenzó su obra. Noche y día trabajaba con un afán incesante. En mitad de su tarea se paraba y parecía como escuchar algo que sonaba en su imaginación, y se dilataban sus pupilas. Saltaba en el asiento y exclamaba: «¡Eso es! ¡Así, así! ¡No hay duda! ¡Así!» Y proseguía escribiendo notas con una rapidez febril que dio en más de una ocasión que admirar a los que observaban sin ser vistos. Escribió los primeros versículos, y los siguientes, y hasta la mitad del salmo. Pero al llegar al último, que había oído en la montaña, le fue imposible proseguir. Escribió 1, 2, 100, 200 borradores, todo inútil.
Su música no se parecía a aquella música tan anotada, y el sueño huyó de sus párpados, y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió. En fin, sin poder terminar el miserere, que, como una cosa extraña, guardaron los frailes a su muerte, y aún se conserva hoy en el archivo de la abadía. Cuando el viejecillo concluyó de contarme esa historia, no pude menos de volver otra vez los ojos al empolvado y antiguo manuscrito del Miserere, que aún estaba abierto sobre una de las mesas. Impecatis concepit mea me mater mea. Estas eran las palabras de la página que tenía ante mi vista, y que parecía mofarse de mí con sus notas, sus llaves y sus garabatos ininteligibles para los legos de la música. Por haberlas podido leer, hubiera dado un mundo. ¿Quién sabe si no serían una locura? ¿Qué les pareció el miserere de la montaña? Está bueno. Oh, Dades. No sabía que trataba como No algo de sé por terror. qué. Ajá. Y tú, ¿por qué hicimos esto en la noche? Avísame. Dice que no es la hora de la bruja, ¿eh? Pero casi, Casi. son 11:30. Espérate tantito, No sé llegamos a las 12. por qué Ay, no, con Dios mío. todo esto del monasterio y esto, en mi mente estaba pensando en el La nombre de la rosa. rosa. Ajá. ¿En serio? Sí, no sé, Ah, como es que es que una en mi cabeza referencia. fue Ajá. monasterio de los benedictinos, no eran los que sean libros, ¿no? Y fue, no sé, no tiene Muy nada bien, que ver en Lilith. realidad, pero ¿Sabes? Cuando hice esta relectura, mientras lo estaba aquí diciéndoles a ustedes, vi la palabra galvánico y dije, ¡oh, Dios mío, Frankenstein! Y quería preguntarte si tú habías notado esa pequeña referencia, ese pequeño easter egg. no. No, Es porque que al tú final de te das cuentas, la expecta. pues, oye, tú fuiste la que nos habló de galvanismo en el episodio de Frankenstein, déjame te recuerdo. Ah, pues Y, ahorita. ok. Y es que tiene mucho sentido, porque al final la obra de Frankenstein y este cuento son hermanos del romanticismo, ¿no? Y entonces Eso sí. tienen como que, no sé si Becker, bueno, es que, ¿me recuerdas en qué años escribió Frankenstein, por favor? Era en el 18, ¿no? Ujú. Entonces debió de haber sido contemporáneos, ¿no? Bueno, No. la cosa ¿No es fue de siglo que el XIX? galvanismo estaba en el imaginario de los autores y obviamente los autores eran intelectuales. Ajá, sí, Jan, perdón, es que creo que hay un pequeño delay, Chale. entonces tú continúa. Por eso no reacciono, porque si no, nada más ando interrumpiendo. No, o sea, sí, siglo XIX, pero 18. Ah, ok, ok. O sea, 1818. Ah, Ujú. ok. Una disculpa por esa interrupción. Pero, Una disculpilla. Bueno, que lo que podemos encontrar un poquito en común en estas dos obras es, bueno, siento que tal vez no tanto, pero al menos esto del galvanismo sobre la muerte y el regreso de la vida era algo que los intelectuales de la época pues tenían ese conocimiento y lo tenían en mente y por eso lo utilizan en su arte, ¿no? Eso es como algo que podemos destacar de estas dos cosas. Pero bueno, no sé, antes de que pasemos como a lo más intelectualoide del asunto, no sé, díganme qué les pareció, qué sensaciones tuvieron en su cuerpo, en qué otras referencias pensaron. No sé cómo describirlo, pero ya, perdón. pero sí está casi, es como suspenso, así como de, ay, ¿qué le va a pasar a este güey que se obsesionó? Lo que sí es que me dio risa al final de, y se muere. Y se marchó. Sí, qué triste. Era un percebe loco y se murió. Está Ah, curiosito, la verdad. sí, es que Pero digamos, me da más curiosidad el análisis que nos vas a contar. Como que siento que vamos a entender cosas que tal vez no entendimos ahorita que lo ujú, escuchamos. ok, muy bien, pues este análisis está pues muy unido al romanticismo, que es lo que estábamos hablando, porque pues como dijimos hace rato es una corriente literaria que a estas tres historiadoras y fanáticas de la literatura, bueno, dos historiadoras y fanáticas de la literatura y esta literata fanática de la historia. Ajá. Eso. ¡Uh! Bueno, eso que dije, a estas tres personas que estamos platicando aquí nos interesa mucho que es el romanticismo, ¿no?
Ok, entonces, Becker es un autor muy conocido por sus obras, las cuales podemos enmarcar dentro de la corriente artística del romanticismo. Este fue un movimiento cultural, filosófico, artístico, literario, el cual surgió en el continente europeo a finales del siglo XVIII. En palabras de un autor llamado Humberto Ruiz, se trata de una especie de rebelión artística que deriva de un cambio de pensamiento, cuya base es, hasta cierto punto, un fuerte espíritu de libertad. Y este espíritu de libertad es una respuesta contra el movimiento anterior, que era el neoclásico, el cual precedía el control del arte y de la cultura de aquel entonces, lo que voy a decir hace rato. Por ello, las principales características del romanticismo son completamente opuestas a los intereses del neoclasicismo, como anteponer la técnica al mensaje subyacente de la obra y las temáticas motivadas por la herencia grecolatina, junto con la supremacía de la razón. O sea, en cristiano, por favor, ¿no? eh, bueno, para los neoclásicos, no sé si también las chicas como que tengan ejemplos ahorita, para los neoclásicos era muy importante seguir unas reglas. Por ejemplo, en la literatura se seguía mucho los preceptos de la poética de Platón. Por ejemplo, ahorita yo creo que lo que más me resuena, lo que primero que me acuerdo de la poética de Platón es, bueno, cuando vas a escribir como que algo, lo más importante es la verosimilitud. O sea, no que sea un suceso que pueda pasar en la realidad, sino que tenga coherencia en tu propia obra. Si una obra es incoherente, si una obra no tiene coherencia con como que las leyes que tú creaste en tu propio universo, entonces no sirve, tu historia no funciona en ella misma, porque pues también se relaciona un poco a esto del pacto de ficcionalidad, de que, ok, yo como autor de una obra, la escribo con ciertas reglas. Entonces, cuando tú vas a leer como que mi texto, hacemos un pacto en el que yo hago estas ciertas reglas y tú vas a creerte estas reglas. No. Pero si yo llego a, en mi propia historia, romper estas reglas, tú ya no vas a tener confianza en mi historia, porque de pronto ya rompió la credibilidad, ya rompió este esquema que lo hace real, y entonces tú ya dejas de confiar en este pacto de ficcionalidad y ya no es como un mundo que tiene sentido per se, sino pues como algo que tiene un sinsentido, y al ser un sinsentido, pues ya es algo que ya no puedes seguir disfrutando igual. No sé si Con les ha Harry pasado con Potter, alguna ¿no? lectura. Bueno, no he leído la última, No. Ajá. pero la de Ajá. Sí, El yo pensé que legado eso también, pero maldito y ajá. que a nadie le gustó. Yo justo yo no había pensado en eso, pero hace poco me salió un video en TikTok que hablaba más o menos de que hacía que una historia de ficción fuera buena, ¿no? Y que algunos decían, no, que tenga como su propio sistema, ¿no? No sé, como de dinero, cosas así. Y decía, pero es que hay cosas como, por ejemplo, y mencionaban justo Harry Potter, entonces mi cabeza también estaba de Harry Potter, conectados. Conectadas. Sí, y justamente está muy raro porque Jan pensó en el legado maldito, pero yo pensé en Harry Potter antes del legado maldito, porque yo pensé es que algo que destaca mucho J.K. Rowling, como, o sea, no ella, sino la historia que hizo, es que justamente todo está tan bien planeado, es un mundo tan bien construido que tiene reglas que son tan... No es que sea tan exacto al mundo real, sino para nosotros tiene tanto sentido y para una pregunta que tengamos hay una respuesta coherente que no se contradice entre sí, por eso es una gran historia. O sea, aparte de el buen desarrollo de los personajes, aparte de la gran imaginación que tiene esta autora, aparte de sus descripciones y su forma de escribir, es eso, de que creó un mundo muy verosímil en sí mismo. Ujú. Bueno, todo esto para explicar el pacto de ficcionalidad, qué cagado, ¿no? Sí. Entonces, para los neoclásicos era muy importante seguir todas estas reglas, como por ejemplo un ejemplo esto de la verosimilitud en un texto y otras muchas, ¿no? Que también eran como no solamente temáticas y no solamente a la hora de crear, sino también estilísticas, como escribir en esta cierta forma. Por ejemplo, en el barroco, yo pienso en los sonetos de Sor Juana,
que se parecen mucho a los sonetos de Góngora, ¿no? O los de Quevedo. O sea, hay una forma de escribir y para los neoclásicos se tiene que escribir así. Entonces se tiene que seguir todas estas reglas de los clásicos. Y aparte de seguir sus reglas y mantenerlas al pie de la letra, y mucho, mucho cuidado si te quieres saltar alguna de estas reglas, también es seguir escribiendo estas temáticas y seguir como que imitándolos y seguir trayéndolos, ¿no? Un poquito como hablábamos en el programa anterior, que era sobre ahorita en productos como L'Oreal Olympus, que se dedica mucho a esto de, bueno, o sea, literal lo que hace es traer otra vez la cultura latina, pero actualizándola, algo así, pero lo que hace esta Rachel Smith es actualizarla. Ellos ni siquiera lo actualizaban, nada más como que hacían una remasterización, ¿no? Pero sin traer como tal muchas cosas nuevas, ¿no? Y entonces eso era algo que les molestaba muchísimo, muchísimo a los románticos, que aparte también de eso, pues aparte del neoclasicismo también estaban en contra de la ilustración, que la ilustración era después de el supuesto obscurantismo, que a ver si en algún otro momento podemos hablar de eso, que estaría muy vergas, trae la razón y de pronto el hombre es el centro del universo y de pronto tenemos que probar con pruebas empíricas las preguntas más importantes y no vamos a basarnos solo en la religión, ¿no? Y entonces los románticos dicen, a ver, espera un momento, ¿por qué tenemos que hacer el arte de esta manera? Y entonces ahora ellos buscan ir en contra de estos preceptos y en lugar de buscar encontrar o buscar como darle prioridad a la razón, no, todo lo contrario, vamos a ir a lo sentimental, vamos a irnos a estos sentimientos tan profundos y tan desgarradores y vamos a hablar de temas tabús que a lo mejor antes no se hablaban, como la muerte, como la locura, y vamos a huir de todos estos tratados y estos preceptos tan rígidos y vamos a empezar a experimentar con diferentes formas de hacer arte y al mismo tiempo vamos a dejar de retomar a los clásicos y vamos a dejar de imitarlos y vamos a dejar de hacer las cosas que hemos hecho durante un chingo de siglos y hay que hacer algo diferente. Y si queremos referencias, podemos voltear a ver las culturas, o todo el material histórico que hay en una cultura y escribir sobre eso. O sea, por ejemplo, España, que de ahí es Becker, pues sí tiene este pasado pues grecolatino, ¿no? Pues porque Roma también, o sea, fue parte del Imperio Romano, ¿no? Pero, por ejemplo, en México también se escribió literatura romántica y también hubo un cierto, bueno, hubo un cierto neoclasicismo en México, que pues sí estaba retomando la cultura latina, pero pues ahí es un claro ejemplo de, ok, retomas a los clásicos, pero como tal, sí, ok, fuiste colonia de España, pero como tal no fue completamente directo ese contacto contigo. Entonces el romanticismo dice, ok, vamos a tomar como referencia estilística y como referencia para crear historias, leyendas y imaginarios que ya tenemos aquí, ¿no? Y este es el caso de el cuento o la leyenda del Miserere y de muchas otras leyendas que retoma este Becker, que es investigar sobre estas leyendas de diferentes sectores de España y a partir de ellas, él pues volar su imaginación y pues escribir. Oh. Sí, interesante, ¿no? eh, bueno, estas características previamente señaladas, eh, bueno, ya explicamos un poquito como todo este antecedente de la literatura romántica y que esta es, pues, digamos que el movimiento artístico en el cual está inmerso el autor y lo cual orienta a esta obra. Pero ahora vamos a delimitar un poco el significado que engloba en estos relatos y en este específicamente esta denominación de leyendas. Y bueno, una autora que se llama María Arredondo explica que el autor no incluyó en sus escritos una definición exacta de lo que representaba para él la palabra leyenda, pero a través de sus obras se podría llegar a entender que esta palabra significa lo que esta palabra significa, que sería una narración de un suceso histórico
o fabuloso en el que interviene la imaginación de un pueblo, es decir, el autor recogió las historias que le contaban los provincianos y las plasmó en sus composiciones. O sea, del imaginario colectivo, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, más que del imaginario colectivo, como del imaginario de... Bueno, o sea, sí, sí, tiene razón. O sea, Y, es el imaginario colectivo de una región, sí, exacto. como en el caso de los monjes, ¿no? Ajá, sí, de los monjes que Y se los levantan de la nada. pastorcitos. Sí. Ujú. Y bueno, con esto en mente podemos apreciar que esta narración tiene como una gran característica que fue inspirada en narraciones orales que estaban, como dice Dani, en el imaginario de varias regiones de su país. Y en este caso sería en la villa de Fitero, donde, fun fact, las aguas termales, como les dije, son ahí muy conocidas y de hecho tienen varios balnearios. Y uno de los más conocidos se llama Gustavo Adolfo Oh. Becker, justamente porque Órales. se sabe que Gustavo estuvo ahí, ¿no? Está random, ¿no? De hecho, estaba pensando que, o sea, imagínate como luna de miel, irte a Fitero, irte a los balnearios y luego meterte ahí a los montes a ver si te encuentras la abadía No, mames. para ver si El puedes sueño escuchar de el todo miserere. estudiante de letras hispanas, amante del romanticismo. Sí somos. Muy bien, entonces, también algo muy interesante que podemos retomar de esto, o sea, ya sabemos como cuál es la motivación de Becker para escribir estos relatos o para escribir este relato en particular, y ahora podremos hablar un poquito de el tema principal de esta obra, de el Miserere, que Chan, justamente chan, Ahora chan. sí se chan, viene chan, lo chido. chan, que justamente es el tema, ¿mande? ¿A qué hora se viene lo chido? Así ahora sí se viene lo mero bueno, Saquen su ¿no? Lo mero cuaderno. arrecio. Que es justamente la expiación de los pecados. Sí, saquen su cuaderno, por favor, que ahora sí viene. Brrrr, ¡tarán! No, 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 no es el hilo negro. Que en este caso sería la expiación de los pecados. En ese sentido, pues encontramos a dos figuras muy importantes que pues llegaron como a su destino final, que en este caso sería la muerte, viviendo en bueno, como inmersos en el pecado y que no pudieron encontrar la salvación de su alma, que es un elemento muy importante en el catolicismo, que sería el romero, el músico que va a la montaña a escuchar a este miserere, y los monjes mismos. Y bueno, hay que hablar que si bien el romanticismo no es un movimiento que se pueda como que relacionar totalmente al catolicismo, como si es un movimiento que quiere hablar como de lo más pasional de la humanidad, pues sí tiene mucho sentido que se retomen temas religiosos, ¿no? Aunque en España es muy curioso porque llega un poco como en la época de la regencia, en donde la reina creo que es María I, luego veo bien en internet y lo corrijo si no es así, pues quita un poquito como estas restricciones de la Inquisición sobre las obras que se pueden leer y sobre los temas que se pueden hablar. Entonces, en este periodo romántico, de pronto hay un cambio disruptivo porque se empieza a hablar sobre demonios, sobre la muerte, sobre poseídos, y hay un como que un ambiente también muy gótico que podemos encontrar en este Miserere, ¿no? Entonces es muy interesante cómo esto que podríamos considerar como gore, que es ver a los cadáveres de los monjes saliendo de este peñón, este peñasco donde los habían arrojado para empezar a cantar el mísere, se junta con que se abra el cielo, de que los serafines y los arcángeles y los ángeles le pidan a Dios que perdone estas almas, me parece como una unión muy interesante, porque eh, tenemos este imaginario de la muerte como parte del catolicismo, podríamos hablar, creo que ya lo hemos mencionado en otros capítulos, pero podríamos hablar en otra ocasión sobre la danza de la muerte, Uy, o sí. sea, como que la muerte como tal y el catolicismo sí es como
un tema que se ha explorado, ¿no? Pero en este sentido es muy interesante cómo se retoma en esta obra y cómo lo divino se junta con esto que sería más como, no demoníaco, porque no hay una presencia del demonio en esto, ¿no? Pero algo un poco más oscuro, ¿no? Me parece muy interesante. Y al mismo tiempo, algo que también es muy importante, bueno, esa es la temática, ¿no? La expiación de la culpa. Y bueno, sí, dejemos la culpa, la expresión de la culpa. Y también algo muy interesante dentro de la composición de esta lectura es de que hay, digamos que, un metatexto dentro del texto. O sea, primero tenemos como un primer escenario, en un como que primer acto, en el que está pues el narrador, el primer narrador, diciéndonos que está con un viejito y que se encontró con esta partitura, y luego el viejito le cuenta la segunda historia, que es cuando llega el Romero y entonces se encuentra con este Lego de la abadía, y entonces uno de los que están ahí le cuenta la historia de, de pues esta persona que llega al monasterio y lo quema. Entonces aquí encontramos una metatextualidad muy interesante, que es como si Oh. hiciéramos un zoom y otro zoom. Y también me recuerda un poco, no sé si han visto la película de Inception, donde sale No, Leonardo pero vi los DiCaprio, que comerciales. es un poco como que dentro de los sueños puedes soñar y entonces sería un sueño dentro de un sueño. Ajá. Entonces es como algo similar que podemos encontrar Oh. en este relato. Sí, yo sí. Nunca había entendido lo del metatexto hasta hoy. Gracias. Te expliqué el metatexto, qué bonito. Oye, el siguiente capítulo hablaremos del metaverso, pero hoy fue Tan, del tan, tan. metatexto. Va, 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 va. Bueno, como parte de la construcción de este relato, también tenemos esta unión entre esta unión entre lo irreal y lo real, o lo real y lo fantástico, porque tenemos una serie de elementos que nos hacen a nosotros como lectores entender que se trata de un relato que no pertenece a una ficción, que pertenecería a lo real, entre comillas, que es, por ejemplo, este elemento de la oralidad, de que, yo escuché que cuentan esto, ¿no? Y las personas que nos lo cuentan parecen que son personas de fiar. Por ejemplo, no se nos da mucha información sobre el viejito, que es el que está con este primer narrador, pero si está ahí como que revisando con él estos textos, pues podemos, o se espera que el lector tenga fe de que esta historia que cuenta este personaje sea cierto. Pero en el caso del Romero que llega con los pastores, con las personas que están en la abadía, pues se tiene un poco más de confianza en lo verídico de su testimonio, debido a que como son pastores o son personas que viven en la región, pues tienen mucho conocimiento respecto a esto. De hecho, en alguna parte del texto se explica que solamente pueden escuchar sobre el miserere aquellos que pasan por ahí y son así como pastores que pasan ahí día y noche, ¿no? Son personas de la región que son los únicos que podrían conocer con exactitud que esto puede ser real, ¿no? Y entonces eso es como que el puente de lo real, ¿no? Bueno, la superficie de lo real. Y entonces, el puente que nos lleva de lo real a lo fantástico son estos elementos como, por ejemplo, al momento en el que se nos empieza a hablar sobre todos estos sonidos, porque este es un relato muy sonoro, que se preocupa mucho por los sonidos, se nos empieza a explicar cómo los sonidos de este canto son producidos en parte por la naturaleza. Permítanme encontrar esta parte del relato que les quería citar. La música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno, que desvanecía la tempestad, se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota del agua que se filtraba, y el grito del búho escondido, y el roce de los reptiles inquietos.
Todo esto era la música, y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse, algo más que parecía como el eco de un órgano que acompañaba los versículos del gigante himno de contrición del rey salmista, con notas y acordes tan gigantes como palabras terribles. En este caso, los elementos de lo real, que son los sonidos de el viento, de la cascada, de los búhos, se unen de pronto con el sonido de las campanadas, de una torre que ya no existe, de un reloj que tampoco existe y de un órgano que no está ahí. Y ese ya es un puente que nos une a la visión de estos pobres seres regresando de la muerte y de pronto que se abren los cielos y que tenemos como que esta imagen de que aparecen todos estos ángeles para darles el perdón, ¿no? Mm. Eso es algo bastante interesante. Y de hecho, algo que les quería mencionar es que cuando estaba leyendo esto por primera vez y llegó la parte del reloj, no sé por qué no pude evitar pensar en Stranger Things. ¡Tum! Sí. Y nadie y la obsesionada con Vecna. En efecto, y yo en efecto. Y es que, pues mira, podría ser, yo tengo la teoría de que, no sé si se acuerdan, que en Stranger Things se supone que Vecna seleccionaba a sus víctimas de personas que habían sufrido un trauma o que sentían mucha culpa o tenían sentimientos o emociones muy bajas. Entonces ahí es cuando se apoderaba de sus mentes y poco a poco, para causarles miedo, empezaba a crearles como que estas imaginaciones en las que se tenían que encontrar con sus propios miedos. Y entonces, con esto, así como que empieza a entrar a su mente y cuando van a ver como que estas ilusiones, normalmente ven el reloj y escuchan las campanadas. Y aquí habla un poco sobre pero en aquel instante se oyó un ruido nuevo, un ruido inexplicable en aquel lugar, como el que produce un reloj algunos segundos antes de sonar la hora, ruido de ruedas que giran, de cuerdas que se dilatan, de maquinaria que se agita sordamente y se dispone a usar una misteriosa vitalidad mecánica, y sonó una campanada, dos, tres, y de hecho creo que tienen que sonar cuatro campanadas, ¿no? En Stranger Things. Entonces, no sé, yo No pensé. recuerdo bien cuántas son, pero más o menos creo. Pero bueno, Pero esa es oye, mi sí, teoría con respecto a Vecna y Becker. Oh, Aparte, Vecna y Becker, no me digan ya, que no tema de rima. tesis. un poco sí, un poco sí. No te lo podemos negar. Tema de tesis. La relación entre Vecna y Becker. Convención honorífica, no, no es cierto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Te imaginas? Estaría padre. Y yo estaría padre. Pero bueno, eh, bueno, comentarios o cositas que quieran como que mencionar. Bueno, también tengo aquí la traducción del Salmo 51, que es el Mísere. No sé si lo quieran escuchar para entender un poco qué era lo que cantaban estos monjes. Sí, sí, sí. Sí, A ver, Ok, date. si quieres. me daré. Ok, ok. Salmo 51, Miserere. Ten piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Contra contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas, y tu victoria cuando juzgas. Mira que en la culpa ya nací. Pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo, y seré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme en el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que manchaste tú. Retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón. Un espíritu dentro de mí renueva. No me rechaces los lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Vuelve la alegría de tu salvación, y en espíritu generoso afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado,
Oh Dios, no lo desprecias. Favorece a Sión en tu benevolencia. Reconstruye la muralla de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos, holocaustos y oblación entera. Se ofrecerán entonces sobre tu altar novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jamás pensé volver a decir eso. ¡Ah! Podemos irnos en paz. Palabra del Señor. Esta misa ha terminado. Bueno, creo que sería muy épico terminar así el capítulo. De lo de podemos ir en paz. La misa ha terminado. Hemos llegado al final del canal. Recuerden seguirnos en todas nuestras en, en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Búsquenos como Vigilantes de la Memoria y por favor suscríbanse, denle like y comenten a todos los capítulos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta el siguiente recorrido. Amén. Amén. Vas tú, Dani. No, ya en serio. No, yo me quemo. Ok, no te quemes, Dani. Está Dani. ¿Yo qué? El otro día que fue la basílica con mi abuelita, la Lau salió con que Dani, no entres, no te quemes. No te quemes. El mame no lo comencé yo. Eso es verdad. Tengo una duda, ¿en serio ya terminó? Sí. No mames. Pensé que era broma.